Buenos días a los jóvenes del grupo D2AE del segundo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, a la clase de Teoría General del Estado del lunes 18 de enero de 2021. Esta es nuestra segunda clase, nuestra segunda semana del módulo. Recuerden ustedes que el módulo son 5 semanas. En cada semana hay una actividad. La próxima semana, el lunes, tienen su examen parcial. Y lo que van a estudiar para el examen parcial de la tercera semana es lo que se vio, todo lo que se vio en la clase anterior, la primera semana, y lo que vamos a ver el día de hoy. O sea, tenemos lo que es el material de la primera y segunda semana para que puedan ustedes estudiar para su examen del próximo lunes. Estamos hablando lunes 25 de enero de 2021. Asimismo, continuamos con las actividades que son los cuestionarios. Ya tienen el primero que se les marcó desde la semana pasada. El de esta semana ya tienen su actividad en plataforma, tienen todo el material en plataforma. De entrada tienen la biblioteca virtual de la Universidad Maya. Segundo, tienen lectura sugerida de un servidor que se la subió a plataforma. También tienen un video sugerido que lo vean, muy interesante respecto a la clase de hoy. Imágenes con conceptos que están en la plataforma, definiciones, tienen su actividad y ya tienen también su síntesis, que es la síntesis de la clase de hoy y de los temas que debemos de abarcar. Bueno, hoy vamos a dar inicio con un tema muy relevante que viene siendo la continuación de la clase anterior, porque estábamos viendo desde la primera clase en qué consistía la teoría general del Estado. Y entre sus objetos de estudio está los orígenes del Estado, cómo se fue formando el Estado a través del tiempo. Por eso les había yo dicho que es muy importante, entre otras materias, historia. Sí es cierto, nuestra materia se relaciona con otras ramas del derecho, otras ciencias, pero historia es muy importante porque todo en el tiempo es historia. No puede decir o negarse la existencia del tiempo si no hablamos también de historia. Lo más valioso que tenemos en esta vida, además de la salud, es el tiempo, jóvenes. Y el tiempo es historia. Si hablamos de la clase anterior, estamos hablando de historia, porque ya es una cosa del pasado. Si hubo alguna duda o alguna cuestión que no haya quedado clara, pues bueno, aquí la vamos a dirimir para efecto de que todo quede claro. Aprendemos errores del pasado, vamos a decirle así, para que no se vuelvan a cometer en el futuro. Esa es una de las grandes enseñanzas de la historia. Bueno, y les retomamos de Teoría General del Estado, Orígenes del Estado. Ya habíamos visto cómo empezamos y vimos, estaba en su síntesis, los estados egipcios, ciudades-estados egipcios, los griegos y los romanos. Vimos también los inicios del cristianismo y lo que fue la ilustración y lo que fue el cisma de la Iglesia Católica con el protestantismo, con Martín Lutero. Son breves síntesis que están en su PDF de la semana pasada. Esta semana ya tiene también otro PDF, otra síntesis que resume, vamos a decir, todo lo que estamos viendo y lo que ustedes deben de aprender y entender respecto a la figura del Estado. Desde que nace el Estado
O sea, el Estado no nació como tal. Ya vimos del hombre primitivo, cómo entró a las cavernas. Vimos al hombre primitivo solo en la clase pasada. Ahora ya se empieza a agrupar. De las agrupaciones, estas agrupaciones empezaron a crecer, las agrupaciones empezaron a juntar, y así se fueron formando hasta llegar a lo que es hoy la figura del Estado, o lo que debemos entender como Estado, como un ente político soberano. Les decía, cuando hablamos de Estado, estamos hablando de una nación. Si yo digo el Estado mexicano, estamos hablando de la nación mexicana, de nuestra república. Pero si hablamos cómo has estado, bueno, eso ya es otra cosa. Incluso estos sinónimos de la palabra Estado, pues tienen varias definiciones, pero lo que a nosotros nos interesa es la figura de Estado como un ente político soberano que gobierna a los ciudadanos. ¿Y por qué se le dice ente soberano? Porque la soberanía es lo que hace que no dependamos de otro Estado. Nosotros fuimos colonia de España durante 300 años, de 1521 a 1821, cuando se consumó la independencia. Es más, este año se festejan los 200 años de la consumación de la independencia de México. Y bueno, ¿y quién la consumó si lo vemos así? Don Agustín de Iturbide, mediante un pacto que se llevó a cabo en la iglesia esta, o el templo de la Profesa, que está ahí en la calle Madero, por, si no me equivoco, Isabel la Católica, en la Ciudad de México. Y ahí se acordó, se pactó que pues que como iban a aplicar la Constitución de Cádiz de España, pero para la Nueva España, y no les convenía a los criollos, o sea, a los españoles que estaban en México, nacidos en México, pues tenían que romper con España. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, el último insurgente que estaba peleando, don Vicente Guerrero, fue precisamente con quien Agustín de Iturbide se entrevistó, llegaron a un acuerdo, un pacto, y se firmaron los tratados de Iguala. De ahí se firmaron el tratado de Córdoba con el último virrey que hubo en la Nueva España, don Juan de Donojú, para que ya el virrey, como representante del rey, estaba reconociendo la independencia de México. Y bueno, cuando México obtiene su independencia, regresa como imperio, el imperio mexicano. Acuérdense ustedes que cuando Cortés llega a México, Tenochtitlan, era un imperio azteca. Y es lo que nos cambió. Bueno, con la consumación de la independencia, regresamos al imperio, pero ahora el imperio mexicano. Y a partir de ahí, de la consumación, empiezan los tiras y encoges para ver qué forma de gobierno se iba a adoptar. Pues ahí nacen ya prácticamente los dos grupos que hasta hoy se siguen mencionando, los liberales y los conservadores. Los conservadores querían que siguiera siendo una monarquía, y en cambio los liberales no, pues querían como el sistema que también estaba adoptando nuestro país del norte, Estados Unidos, que era la república. Pero en ese ínter, Agustín de Iturbide disuelve una junta provisional que se había formado para esa transición y se proclama emperador. No estuvo ni un año en el poder, 1822 a 1823, y tiene que exiliarse en el extranjero porque iba en serio lo de la forma de gobierno republicana. Vean ustedes, al año que se incluso fusilan a Iturbide, es cuando se promulga la primera constitución del México independiente, 1824. También es cuando entra el primer presidente de la República, don Guadalupe Victoria. Guadalupe por la Santísima Virgen de Guadalupe, y Victoria por la que habían obtenido, millas, fue un acuerdo, lo de la independencia. Pero su nombre real era don Miguel Félix Fernández, primer presidente de la República, don Guadalupe Victoria. Bueno,
Vamos entonces a continuar con la evolución del Estado. La clase de hoy, el tema se llama formas preestatales, antes del Estado. ¿Cuáles son esas formas de unión o grupos sociales que se fueron formando? Que es prácticamente uno de la antesala de lo que es la figura del Estado. Tenemos primero a lo que se le conoce como la banda. Así como han escuchado ustedes, por ejemplo, la banda Timbiriche, la banda esto. Bueno, esa palabra banda en la historia del Estado juega un papel muy importante, pero hay que saber identificar porque vamos a ver también tribu, vamos a ver el clan, vamos a ver gens, que es una agrupación de familias que vienen de un antepasado común. O sea, vamos a ver también lo que es el tabú. Ya nos metemos en la cuestión de estos grupos, pero ya cuando empiezan a utilizar lo que es la magia, el misticismo, y también lo que es el carisma, que era una cualidad que tenía el líder del grupo. Bueno, algunos autores denominan bandas a los grupos locales integrados por un número de personas más o menos estable, poco numerosos y compuestos por familias de bajo nivel cultural. Viven en campamentos, sus miembros son por igual ancianos, niños, mujeres y hombres, turnándose estos en la noche para vigilar el campamento. O sea, hacían su guardia, si lo quieren ver así. En las bandas de cazadores, el grupo es menor. La banda de los cazadores, el grupo es menor por economía alimenticia, pues para que pudiera durar un poco más la comida, lo que se cazaba. Condicionado a las materias primas y a la posibilidad de poder cubrir la dieta necesaria del conglomerado ofrecidas en su territorio. O sea, lo que cazaban, lo llevaban para el conglomerado, para la banda, para que pudieran comer. El cual generalmente no pasa de la extensión que un hombre puede recorrer de día y volver de noche al cobijo familiar. Ese era su territorio, lo que podía durante el día ir y regresar. En tiempos estaban midiendo la extensión de su territorio de las bandas. Cuando esos recursos no son migratorios, los cuidan y administran, y la matanza a solo lo necesario. Salían a cazar, tenían que traer la comida les podía durar 1, 2, 3 días según lo cazado, y después de esto tenían que salir otra vez para volver. Los cazadores y eran los que prácticamente los proveedores de la comida al conglomerado. Cuando hablamos de conglomerado estamos hablando del grupo. Bueno, pero si por el contrario son manadas que migran de acuerdo al tiempo, entonces cuidan menos la cantidad de piezas a cazar y hasta permiten hacerlo a gente extraña a su propia banda por no haber peligro de alteración de su vida normal, puesto que son muy celosos de su territorio y lo defienden con fiereza. O sea, si habían animales que por cuestiones del tiempo tenían que emigrar y ellos sabían que iban y después regresaban cuando pasaban a los malos tiempos, pues ahí más cuidaban la comida, y tan era así que con las otras bandas de otros grupos, pues podían no ponerse tan egoístas en la cuestión de la caza y sobre todo en lo de su territorio, porque en su territorio eran muy celosos. Las bandas cuidaban mucho de ese aspecto, incluso los animales que cazaban. No era de que vamos a acabarlos, porque estaban conscientes de que si ya no había animal que cazar, pues ¿qué iban a comer? Hasta eso cuidaban el aspecto de los animales que cazaban. Por eso hablan del aspecto migratorio. Saben que hay algunos animales que emigran a otros lados cuando vienen las
bajas temperaturas y están buscando lugares más cálidos, otros no, pues se quedan, pero no como ahora, pues que el hombre inconscientemente puede estar cazando hasta llegar a la extinción de una especie. Aquí no, pues tenían un poco más de conciencia porque pues tenían que comer. Bueno, seguimos. También las bandas criadores de animales domésticos se convierten en sedentarias cuando las reposiciones del alimento vital para la crianza de su ganado son posibles, sin correr riesgo de escasez en un radio lo suficientemente amplio. Pero también puede ocurrir como entre los Masai Mara en Nairobi, en Kenia, y por África, que cuentan con varios campamentos donde se mudan las veces necesarias, en tanto las praderas naturales se rehabilitan sin llegar al agotamiento total de la tierra, porque en ese caso la reposición del recurso puede tardar años. O sea, ellos estaban conscientes de que si acababan con algo y luego ya no lo tenían, pues iban a pasar carencias hasta que se dieron cuenta que sí tardaba y preferían cuidarlo. O sea, había un estado de conciencia en cuanto a su necesidad primaria, que era la comida, protegerse del tiempo, y sobre todo si ya estaban en un conglomerado, en un grupo, una banda. ¿Cómo era el gobierno en las bandas? El gobierno estaba en manos de unos cuantos o de uno solo con el beneplácito de todos. O sea, que es el beneplácito, que estaban de acuerdo, que si eran dos, tres los que mandaban en la banda, o bien iba a ser uno solo. Pero estaban de acuerdo todos los del grupo, los del conglomerado, los de la banda. Su organización se reduce al mínimo y no obstante de tener su consejo, casi nunca se reúne por no ser necesario. Había un consejo también de los más inteligentes, los ancianos, por su experiencia, los tomaban mucho en cuenta, que eran los que, si tenían que dirimir alguna situación, pues llamaban al consejo. Las principales cabezas, luego había una cabeza de los que salían a cazar, que era el que iba a dirigir la cacería con los demás, era el responsable con esos cazadores. Estaba también pues, el consejo, ya sea uno, dos, tres personas que eran los que gobernaban y mandaban sobre la banda. Pero si no había necesidad de reunirse, pues no se reunía, a menos que hubiera algún problema. Ustedes han visto en las películas cuando tratan de temas así, de tribus, de hordas, de clan, hay siempre la opinión de que hacen una especie como de cuando van a juzgar a alguien y toman su opinión que porque tal persona cometió traición o hizo algo que no estaba permitido en la banda, tribu, clan, etcétera, y ahí les imponen una sanción que puede ser la muerte o puede ser la expulsión del mismo grupo. Eso digo, hay una película muy buena que creo que ya la vieron, que se llama, creo que 10.000 años antes de Cristo. Tendrá como 5 años o 6 que la proyectaron en el cine, 10.000 años antes de Cristo, y ahí se refleja esta situación que estamos viendo en clase. Bueno, el consejo casi nunca se reunía si no había necesidad, como se los voy diciendo, porque las bandas tienen una cultura común para el grupo y no requieren de mayores manejos políticos. Y difieren entre sí según las diversas partes donde aún existen, sin ser iguales las de África a las de Norteamérica. Hay todavía bandas en África y bandas en Norteamérica, pero ambas, con sus diferencias sustanciales o no, funcionan y cumplen su cometido. Si se van dando cuenta, desde este grupo de las bandas que estamos hablando, ya ellos empiezan a formar, pero ya empiezan a tener una norma, una normatividad entre ellos, que les deben de respetar y como parte también de su cultura. Tenían su consejo para efecto de que pues, tienen que tener líderes o líder para que
represente a la banda frente a otras. Y todo esto, si se van dando cuenta cómo se iba formando, y todavía no llegamos a lo que es el Estado moderno, como se conoce actualmente el Estado moderno. Es más, en la plataforma hay dos fotografías más o menos grandecitas, donde les da la definición del Estado moderno, adelantándonos un poco a lo que es cuando termina de evolucionar el Estado, pero el Estado, si lo ven, no ha terminado prácticamente de evolucionar. El Estado sigue. El Estado sigue, pues porque van a ver cuando entremos a los orígenes ya del Estado, que hay tres teorías muy interesantes: la organicista, la contractualista y la formalista, que habla cómo viene el Estado. La primera, pues, que primero el Estado existía antes que los hombres, pero la contractualista dice, ¿cómo va a ser posible si... ¿Y a quién va a gobernar? Si normalmente es un acuerdo entre Estado y individuos, la cuestión de que individuos reconocen al Estado como el ente soberano. Eso dicen los contractualistas, que vamos a ver más adelante. Y la tercera es la formalista, donde también destaca el que vimos en la clase pasada, al vienés Hans Kelsen, ¿se acuerdan de la teoría pura del derecho? Donde quiere, pues todos sus conceptos que da están relacionados con lo jurídico, incluso hasta la figura del Estado, como vamos a ver hoy en clase. Bueno, pasamos a otra forma preestatal, que es la tribu. Eso lo han oído hasta en África, con las películas de Tarzán. Que si están en África, los Watusi, y había, bueno, hay otras que no recuerdo su nombre, pero tiene ese nombre de las africanas, de las tribus. Y hemos visto a la banda como grupo local a la manera inicial de unidad de población organizada. ¿Cómo se pone organizado? Como una unidad de población, un conglomerado. En una sociedad estrechamente integrada, cuyo funcionamiento es permanente. O sea, ellos ya tenían un estilo de vida, de trabajar y todo. Pero como repito, unidad de población organizada. Organizada para vivir, organizada para cazar. Había normas para efecto que se respete, había sanciones también. Desde esa forma inicial que era la banda. Estamos viendo ahora lo que es la tribu. Pues bien, esas bandas unidas por propia voluntad unas a otras en un número indeterminado, integran una entidad mayor y conforman lo que es una tribu. ¿Se ven que la tribu? Suman banda, más banda, más banda, más banda, porque es número indeterminado, es igual a tribu. Dos o más bandas ya empiezan a formar una tribu. Entonces, si se dan cuenta, ese sistema que puede tener una banda, viene el otro, pero ya se empieza a formar una tribu, o sea, un conglomerado mayor. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Astrid, Oscar, Bonilla, Adriana, Bartolo, Rodrigo, Andrea, Claudia, Dana, Alejandro, Jessy, Ana, Glenda. Algo que de la banda estamos entrando a la tribu. Ya vieron que la tribu está compuesta ¿por qué? Por bandas. Si van viendo de menor, vamos pasando a mayor para llegar a lo que es la figura del Estado, Estado moderno. Estamos apenas en lo que es la tribu. Bueno, seguimos entonces. Conforman una tribu en búsqueda de menor precariedad y mayores horizontes a fin de evitar numerosos problemas cotidianos, identificándose prontamente el nuevo conglomerado social así creado con diferencias sustanciales hacia las bandas que no pertenecen a la tribu. O sea, si ustedes se dan cuenta, las bandas por necesidad dicen, bueno, vamos a juntarnos los que tengan visiones idénticas o coincidan en su manera de vivir,
para efecto de que puedan protegerse mejor. O sea, a mayor número, pues lógicamente, pues es mayor la protección, por uno van a responder la tribu. Por eso les menciona que incluso marcan su distancia con aquellas bandas que no forman parte de la tribu. La tribu en ciertos casos viene a ser en forma simple la unión de varias bandas que habitan territorios contiguos o cercanos con semejanzas en costumbres, en tradiciones, afinidad cultural, entre las cuales ha surgido una amistad alimentada, conservada e incrementada durante un periodo suficiente para poder estrechar vínculos independientemente de sopesar las conveniencias de unir intereses para aligerar la carga de las pequeñas unidades. Prácticamente se sigue ensanchando, pero les repito, la tribu conserva a sus bandas. Y la banda que no puede hecho ser banda ya va a ser la tribu, no. Si no hay esa afinidad cultural, como dice, la amistad entre una banda y otra, no pueden pertenecer a una tribu, tendrían que formar su propia tribu. Bueno, pero no necesariamente las tribus nacen por la unión de bandas. Toda vez existen diversas formas de organización tribal. Cuando vean la palabra tribal, era como un grupo, ¿no? Que tocaba música house, ¿no? Tribal. Siendo la más simple la unión de intereses de varias familias a la que se van uniendo otras más con miras a alcanzar un estatus mayor, cumpliendo en todas las disposiciones y normas de la tribu ya establecida como tal, con sus propios jefes y sistemas organizativos originales o modificados únicamente para actualizarse y mejorar las condiciones de vida colectiva en bien del grupo. O sea, no propiamente, dice este autor, este libro interesante que tengo de Teoría General del Estado, que tiene que formarse la tribu por pura banda, puede ser también por familias. Eso lo vamos más adelante a ver cuando veamos la forma gens, G-E-N-S, que era un conjunto de familias que venían de un antepasado común, es un conglomerado de familias, todos estaban emparentados, porque venían de un antepasado común. Bueno, ahí en ese gens, pues así se le llamaba, por ser un grupo de familias, y esos gens también se empiezan a agrupar y tienen otros nombres. Ahora que lleguemos lo vamos a ver. Pero en la cuestión de las tribus, pues ya vieron que se forman con bandas, pero el mismo autor dice, no solo con bandas, también con familias, que tienen también, ya ven que hay familias que se pelean entre sí, no pueden estar ni juntas. Ustedes creo que han visto, un ejemplo les digo, la realidad. En una casa pueden vivir 3, 4 familias. Están los hermanos, las esposas, los hijos, y todavía vive la mamá o el papá o ambos. Están los nietos, los bisnietos a la hora de la comida, un relajo. Imagínense que estamos hablando prácticamente parecido a una tribu. Hay una serie de los 70 muy buena que se llamaba La Tribu Brady. Brady. Lo pueden checar ustedes en internet. La Tribu Brady. Brady se escribe. También de una familia así parecida, como les voy mencionando. Pero es una realidad que las tribus, pues vamos a ver, las familias, a veces sí es muy bonito, que a veces los papás no quieren que los hijos se vayan de la casa. No, no, mira, la casa está grande, puedes traer aquí a tu esposa, a tus hijos, o sea, para que no estén solos. La soledad es un arma de doble filo. Sí es cierto, te ayuda a tener más libertad, a pensar más en las cosas y mejor, pero sin la presencia quizá física de otra persona, porque pues, el hombre es como dicen, un animal social. Es la necesidad de poder compartir, conversar,
Por eso el hombre busca tener una pareja, tener descendencia, porque todo esto es parte también de la misma naturaleza del hombre. Pero bueno, pero puede obedecer asimismo al crecimiento desmedido de una sola banda cuyos procedimientos de obtención de los medios de subsistencia no sean tan precarios. Y puede sostener fácilmente a un número mucho mayor de miembros de lo común de las bandas. Estamos hablando de la tribu, de las familias. Puede surgir también por la división de algunas bandas debido al exceso de población en relación a las posibilidades de abasto, ya que esas partes desmembradas vayan uniéndose en otro territorio hasta formar una unidad mayor, ya considerada por sus particulares características como una tribu. Bueno, en términos generales podemos decir, las tribus imponen los límites a la sociedad principalmente en relación al trato hacia los extranjeros, llegando a extremos de verlos como si fueran seres anormales, como fenómenos y con temores por miedo a la posibilidad de una ruptura en la homogeneidad de sus miembros o su armónica vida. O sea, son muy celosos en la cuestión de las tribus, de aquellas personas que no pertenecen a la tribu, los ven como extranjeros, como seres anormales y todo. O sea, ya es tanta la convivencia y las tribus vienen siendo los límites de la sociedad. Entonces, si ustedes se dan cuenta ya de las bandas o de las familias que se juntan, salen las tribus y se van formando así grupos mayores hasta llegar a lo que van a ser las futuras ciudades. Acuérdense que de una vez empiecen a conceptualizar los tres elementos que tiene el Estado, que son el territorio, porque pues tiene que estar establecido en un lugar geográficamente hablando. Población, tiene que haber gente a quien que va a formar el Estado. El Estado sin personas físicas no puede existir. Y tercero, el poder, la soberanía que tiene el Estado. Esos son los tres elementos del Estado. Todo esto que les estoy diciendo está en su síntesis de esta semana. Dice síntesis PDF de segunda semana de la materia teoría general del Estado. Ahí todo lo que les estoy explicando, ahí viene. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí de lo que son la conformación ya de las tribus? ¿O alguna duda? No, profe, todo bien hasta ahora. Bueno, continuamos a ver otra forma de preestatal, que es la horda, con H, horda. La horda es una forma de unión del hombre primitivo cuyo fundamento vital en relación al alimento consiste en la recolección de frutos proporcionados en forma natural por la tierra, así como la caza, la pesca en las zonas lacustres o en las costas del mar, en la producción de incipientes productos derivados del cultivo o la industria doméstica, siendo sus campamentos nómadas o aldeas rudimentarias, porque al disminuir las manadas de animales de caza, seguían tras ellos recorriendo en ocasiones enormes distancias, asentándose nuevamente en forma temporal hasta volver a repetir este fenómeno. ¿Se dan cuenta? Si los animales se iban, pues ¿a qué se quedaban? Ahí se iban a buscar dónde establecerse. Lo que pasa es que nómada es que no está en un solo lugar, está de uno en otro. Iban a buscar donde la naturaleza les pudiera dar, vamos a decir así, las facilidades para la comida. Si los animales se iban, ahí se seguían, dejaban todo donde estaban y se iban a establecer a otro lado. Estamos hablando de la figura de las hordas. Estas asociaciones han sido siempre poco numerosas. Procuran vivir alejados de otros grupos similares, ocupan un territorio determinado con linderos naturales, no fijados por ellos mismos, mediante levantamiento de mojoneras o empalizadas, como posteriormente ocurrió al volverse sedentarios.
ya cuando se quedan en el lugar, ya cuando ya no se están moviendo. Para ellos, la vida transcurre lentamente, aprovechan los bienes y elementos de su medio ambiente, circunscribiéndose a su propio territorio temporal, sin cruzarlo para evitar los riesgos que podrían correrse sorpresivamente, y por lo mismo se rigen económicamente con esos medios de provisión. La capacidad de mando, el mando, fíjense, de esos agrupamientos coincide con las sociedades primitivas contemporáneas, al no ser la riqueza o la acumulación de bienes la base de su reconocimiento, sino el prestigio adquirido y el respeto debido a la edad. Por ello, los ancianos son parte esencial de los estratos superiores en lo que son las hordas. Bueno, ya casi se va a terminar la primera grabación. Una vez que ya saben, se corta, nos conectamos en un minuto, nos volvemos a conectar todos para seguir con la segunda grabación y continuamos con la clase. Son 20 minutos para las 10 de la mañana. Y aquí les espero, ya se va a cortar y continuamos con la clase de Teoría General del Estado, las formas preestatales y, lógicamente, el origen del Estado. Gracias. Continuamos. Parece eterno ese minuto. No, ya es que ya está, ya en cualquier momentito se corta y continuamos para que se pueda grabar y esto lo suba a plataforma, el video. Son 2, 3 videos. Perfecto.